Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la bienvenida a mi nuevo canal de YouTube. Mi nombre es Honorio Riese y te puedo anticipar que en este canal te voy a estar ofreciendo soluciones, información, entretenimiento y aprendizaje para que a través de todos esos estímulos encuentres recursos nuevos para remover las barreras que te impiden lograr lo que querés, para progresar en la vida, para salir de los pantanos en los que cada tanto vos, yo, todos nos encontramos, a veces atascados sin saber cómo salir. Este canal lo vamos a hacer con un socio, Hilario, que se va a presentar en un ratito, y me gustaría compartirte la génesis del canal, de dónde partió esta idea. Para eso entonces quédate hasta el final y no me cabe duda de que en ese momento vas a decidir suscribirte y darle a la campanita para recibir las notificaciones de cada nuevo contenido que subamos. Acompáñame y yo te voy a acompañar también en el resto del camino. Nos seguimos viendo. El recuerdo más claro que tengo del momento clave en el que empezó todo a gestarse fue cuando pronuncié la palabra fatídica frente a mi amigo Hilario. Coaching. 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 Bueno, sí, está bien, tenés razón. Sé que puede sonar un poco loco, pero déjame que te cuente de dónde nació esta idea. Recordá cómo estábamos todos en el 2020. ¿Te acordás? Sí. Este mundo que se dio vuelta para mí, se dio vuelta para vos, se dio vuelta para media humanidad o para toda la humanidad. Ese mundo es el mundo que empezó a sonarnos ajeno desde un día para el otro, cuando nos encontramos encerrados y forzados a cambiar nuestras costumbres. Y yo supongo que en todo el mundo, pero por lo menos en ese lugar del mundo en el que yo vivo, en esa región del planeta, en esa ciudad grande, mediana, más chica que la tuya, qué sé yo, que es más linda, más fea o igual a la tuya, en esa ciudad donde yo vivo todos los días, todo se me había dado vuelta. Toda mi realidad había cambiado. Perdóname que me produjo un poco de vértigo este descenso así acelerado. Déjame mostrarte un poco dónde yo vivo y recordarte que este lugar que parecería estar igual que todos los días, sin embargo, nos tenía a todos nosotros transformados o en proceso de transformación, cambiando violentamente nuestras perspectivas de la vida, de las relaciones, de nuestro trabajo, de nuestras posibilidades, del futuro, del presente. Jamás habíamos soñado, creo yo, en nuestra vida el tener que atravesar por una situación como esta. Y esto fue lo que a mí me empezó a hacer pensar de otro modo. Cuando vi que todo a mi alrededor cambiaba, cuando vi que esa realidad que parecía tan inmutable durante bastante tiempo, parecía haber llegado a un punto final y derrumbarse. Por eso nació esta idea. Tenía que encontrar una forma de reinventarme, una forma de redefinir mi vida. Me quedé sin trabajo, me quedé sin perspectiva, sin futuro. Pero yo no soy una persona que sea milánea así como así que empecé a buscar oportunidades. Ese mundo que se había dado vuelta a mi alrededor, ese mundo debería ser la cuna, el germen, la semilla para nuevas oportunidades. Y de eso te vengo a hablar a vos. Coaching. Coaching, como lo estás escuchando. Escúchame una cosa, cuando yo perdí mi trabajo y no sabía qué hacer, empecé a ver qué podía aprender de nuevo y me tomé un curso de coaching, coachélo usted mismo, de 3 días. No sabés lo que aprendí en esos 3 días, realmente me convertí en un experto. Por eso quiero traer toda esa sabiduría a un nuevo canal de coaching y quiero hacerlo con vos que sos mi amigo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, yo tuve un coach durante un tiempo en mi trabajo anterior, pero la verdad es que Pero tenés que tener más confianza en vos, Hila, tenés que confiar más en tus capacidades, en tu potencial. Yo sé que vos tenés un gran futuro, vos también perdiste tu trabajo. Sumate a este emprendimiento que vas a ver que vamos a ir por un gran camino. ¿Cuáles son tus dudas, Hila? yo no sabría hacer coaching, no sé cómo hacer, no tengo el conocimiento para abrir un canal de YouTube sobre coaching y no sé si vos lo tenés o no. ¿Por qué no consultamos a un especialista? Bueno, no sé por qué vacilás tanto, Hila. Bueno, si querés consultar a un experto, consultemos un experto, ¿eh? Vamos a preguntarle a alguien más, pero no sé quién más experto que yo podemos encontrar. Yo con ese curso te digo que aprendí muchísimo, Hila. Pero bueno, dale, decime vos o conseguilo vos y hablamos con él. Que lo sugiera yo, decís. A ver, podría ser ese coach que yo tuve, ¿cómo se llamaba? Mm, Ah, ya sé.
Hola muchachos, ¿cómo les va? Mi nombre es Horacio Riesnik. Estuve escuchando su conversación respecto de su intención de abrir un canal de coaching y creo que son necesarias algunas aclaraciones si me permiten. Así que vamos a empezar desde el principio, por aclarar qué es el coaching. Y voy a tomar una definición que adopta la Federación Internacional de Coaching, que es el organismo global que refiere a todos los que hacen esta actividad, que es una profesión relativamente nueva y que está desde los últimos años regulando la actividad o estableciendo los criterios comunes para el ejercicio y crecimiento de la profesión. A ver, ¿qué dicen ellos que es el coaching? Dicen que es trabajar con un cliente en un proceso creativo y estimulante, en un proceso que lo ayuda a inspirarlo y a que maximice por esa vía el potencial personal y profesional. Dicho en otras palabras, es una conversación que se establece entre un coach y su cliente, el coachee, que es bidireccional, o sea, ida y vuelta, no es tal cosa como alguien dando clase, eso lo voy a aclarar en unos minutos. Es también, además, algo que puede ocurrir entre el coach y un pequeño grupo, no solamente un uno a uno. Identifica brechas, esto es, ayuda al coachee o al cliente a identificar cuáles son los puntos en donde hoy enfrenta dificultades para lograr lo que quiere. Lo que se llama brechas acá es la distancia entre lo que quiero y lo que tengo hoy. Si esa brecha se convierte en el punto de partida para una conversación de coaching. Si no hay brecha, no hay coaching posible. Y opera sobre dos niveles de la actividad de la persona: el pensamiento, las ideas, las creencias, los valores, y la acción. Esto es el comportamiento concreto. ¿Por qué? Porque el coaching busca que la persona desarrolle nuevos comportamientos para lograr así lo que no está logrando. Y el logro de esos comportamientos es consecuencia a su vez de cambios en su forma de pensar, de cambios de perspectiva. Por eso vale la pena aclarar no solo esto que es, sino que también lo que no es el coaching. Lo que no es el coaching es, por lo pronto, observar una conversación de terceros a secas. Eso no es coaching. Tampoco es dar una conferencia, tampoco es dar clase, que es algo que me parece que ustedes estaban dando a entender como su intención para el canal que quieren abrir en YouTube. No es tampoco dar testimonio. Todo eso no es coaching. Entonces, pensando en eso, yo diría que lo que ustedes quieren hacer en el canal de YouTube, yo no me imagino cómo lo pueden resolver como una actividad de coaching, porque el canal de YouTube, como mucho, les permitirá algunas interacciones a través de los comentarios que la gente publique o a través de algunos videos que ustedes suban, porque los hacen en vivo, pero me cuesta imaginarme que se pueda sostener una conversación de coaching con todo lo que significa también de exposición de la privacidad de la persona en un canal público de YouTube. Así que yo diría que coaching no es lo que yo me imagino que se puede hacer a través de un canal de YouTube, no es el medio adecuado para eso. Profe, la verdad es que es muy interesante todo esto que nos contás, pero entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Que no podemos abrir un canal de coaching? Entonces, ¿y de qué sirvieron esos 3 días que yo invertí de mi vida para aprender una nueva disciplina, una nueva profesión? Yo ya me veía en el estrellato del coaching, en el nuevo canal, y vos me estás diciendo que no podemos hacerlo porque en un canal de YouTube no podemos hacer coaching. La verdad que es una gran decepción, profe. ¿Tenés alguna sugerencia para darnos? Creo que cabe hacerles a ustedes una pregunta, si me permiten, que me parece que es fundamental para que ustedes diluciden qué es lo que realmente quieren hacer. ¿Qué es importante para ustedes en todo esto? ¿Qué es lo que no se perdonarían traicionar si todo este proyecto funcionara mal? ¿Qué es lo importante, me preguntás? Y qué sé yo, ¿viste? Yo quiero hacer algo de lo nuevo que nació para mí con la pandemia, ¿viste? Yo cambié fuertemente mis perspectivas, mis puntos de vista, mis opiniones, mi visión de la vida, y creo que eso me hizo bien, vos sabés. Por eso creo que si nosotros logramos ayudar a la gente a que lo haga, bueno, sea coaching o sea cualquier otra cosa, qué sé yo. Pero para mí lo importante es poder transferir esta sabiduría que se instaló en mí gracias al cambio de perspectiva. Bien, ok. ¿Y vos, Hilario, qué es lo importante para vos en esto? Contame. Lo importante, no sé, y un poco lo que decía Ono recién, qué sé yo, con todo lo que nos pasó, si podemos hacer algo para que otra gente también cambie su forma de pensar y pueda progresar gracias a eso, no De sé. acuerdo.
Bueno, teniendo en cuenta eso, déjenme sugerirles algo. Esto que yo voy a hacer no es coaching. Esto va a ser una sugerencia que les doy, unas ideas que les tiro para que ustedes luego elijan qué es lo que quieren hacer con eso. Ahora, al mismo tiempo, habiéndolos escuchado antes, me di cuenta, hasta por lo que fue tu apertura, Honorio, que a ustedes los conmovió algo en el 2020. Hay algo que los sacó de su zona de confort y que los obligó, y especialmente por lo que vos dijiste, Honorio, a un cambio de perspectiva, ¿no? A replantearte el mundo que te rodea. En definitiva, el coaching hace eso. El coaching ayuda a la persona a cambiar su perspectiva sobre las cosas, y es ese cambio de perspectiva, ese cambio en el nivel del pensamiento, el que en definitiva conduce al cambio de comportamiento y al logro de resultados que antes no estaban accesibles. Entonces, ese cambio de perspectiva tiene una palabrita que lo identifica y es lo que se llama metanoia, ¿sí? La metanoia es precisamente esto, la posibilidad de cambiar las perspectivas. Y está en el cambio de perspectivas la clave desde la cual se puede aprender, se puede progresar. Quien no cambia de perspectiva finalmente se extingue, finalmente desaparece, no aprende. Y creo que por eso lo que ustedes pueden ofrecer en el canal, sin necesariamente llamándolo coaching o eventualmente llamándolo coaching, pero de una manera en donde todas estas aclaraciones estén presentes, puede ayudar a la gente a dar ese salto, a seguir ese camino. Me gustaría aclarar un poquito más esta idea porque creo que es una idea así de simple como poderosa también. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que nos pasa cuando tenemos una cierta perspectiva particular sobre las cosas que nos rodean. Por ejemplo, una computadora. Y alguien nos pregunta, ¿cuántos conectores tiene esta computadora? Parece una pregunta muy fácil y nosotros mirándola podríamos decir, bueno, acá yo veo 2 conectores y contestar la pregunta. Y si nosotros al responder esa pregunta estamos convencidos de que esa perspectiva que tenemos sobre la computadora es la única perspectiva posible, diremos que nuestra respuesta es una respuesta exacta y que no caben dudas y que nadie nos puede discutir eso. Ahora, cuando sostenemos con esa fuerza de certeza esa perspectiva que estamos teniendo sobre la computadora acerca de la cual nos acaban de hacer una pregunta, estamos corriendo un serio riesgo de equivocarnos porque nos estamos olvidando de que nuestra perspectiva es parcial, es inevitablemente parcial. Y tan parcial es que en realidad la respuesta correcta no es la que estamos dando desde la perspectiva que estamos mirando el objeto, sino que nos estamos olvidando que hay también conectores del otro lado, cosa a la que podríamos acceder solo cambiando de perspectiva, solo recordando que la mirada que teníamos en un inicio era una mirada inevitablemente parcial y que en el afán de encontrar una mejor respuesta necesitábamos nosotros recordar esa parcialidad para embarcarnos en un proceso de indagación, de curiosidad, de investigación que nos acerque a la verdad aunque nunca la alcancemos. Entonces, esto que es un ejemplo banal, en definitiva, nos pasa todo el tiempo. Habitualmente nos embarcamos en conversaciones o en discusiones o incluso pensamos acerca de nuestra propia realidad, considerando al mismo tiempo que nuestra perspectiva es la única posible y olvidando entonces que hay millones de perspectivas, hay infinitas perspectivas posibles y cuantas más nosotros podamos desarrollar o acceder, más estaremos preparados para encontrar respuestas eficaces a nuestros desafíos o para lograr lo que queremos. Veamos otro ejemplo. Fíjense ustedes esto. Mirándolo, alguien podría decir, frente a la pregunta de qué se trata, que es un piano, ¿sí? Luce como un piano, tiene un teclado muy similar al de un piano. Lo podemos mirar desde distintos ángulos para descubrir si es algo distinto. Y si bien nos damos cuenta que es un piano electrónico, diríamos seguramente piano como nuestra primera respuesta a esa pregunta. Alguien podría decir órgano, que también es una palabrita que quedó asociado a estos dispositivos electrónicos. Si fuera realmente un piano, ¿sí?, aún siendo electrónico, seguramente esperaríamos que suene de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si suena de esta otra manera? Sí, ya alguien diría, no es un piano, no suena como un piano, suena como una guitarra. No lo veo como guitarra, pero suena como guitarra. ¿Y qué pasa si escuchara esto? Ahora suena como un cello. No lo veo como un cello, pero suena como un cello. ¿Y si acaso escuchara esto? Suena como un oboe. No lo veo como un oboe, pero suena como un oboe. ¿Y qué me dicen si escucha esto?
orquesta, ¿sí? Por lo tanto, solo mirándolo no podemos tener acceso a la mejor respuesta posible respecto de qué se trata esto. Tendríamos que exponernos también a otro tipo de información que en este caso nos entra por los oídos. Entonces, en definitiva, mi punto acá, muchachos, es que el cambio de perspectiva, la metanoia, es algo que está desde ya por detrás de una actividad de coaching, pero es algo también que creo más viable que ustedes puedan ofrecer como servicio, como estimulación, como conciencia, como juego a la gente que ustedes quieran convocar a este canal. Así que esa es mi propuesta para ustedes. Espero que estos comentarios les sirvan. Bueno, y ya ustedes me dirán si puedo ayudarlos en algo en algún otro momento. Les mando un saludo y todos los éxitos para este nuevo canal. Me dejaste pensando, profe, me dejaste pensando realmente. Déjalo que lo charlemos con mi socio y en todo caso volvemos a vos y te contamos. Creo que es una idea para considerar, ¿sabes? Muchas gracias, muchas gracias. Buena suerte. Che, Hila, está muy buena la idea de tu profe, ¿eh? Hagámoslo, hagamos como él dice. ¿Qué importa si se llama coaching o si se llama metanoia o si se llama metanfetamina? Lo que importa es que hagamos lo que creemos que le puede aportar un valor a la humanidad. Yo te digo, ya estuve pensando cómo organizarlo, creo que yo tengo que liderar el proyecto y básicamente vos hacés la edición de los videos, viste, toda esa tarea operativa tan importante para un proyecto así, y en tanto vos estés de acuerdo con las pautas y lineamientos que yo te propongo, creo que vamos a funcionar muy bien, Ira. Así que ya te propongo que te pongas a trabajar en armar algo y que me presentes alguna idea y yo te la voy a evaluar para ver si lo hacemos así. ¿Qué te parece? Bueno, no sé, está bien, qué sé yo. Vamos viendo, si a vos te parece, hagamos la prueba. Hagamos la prueba, dale. Pero por supuesto, sí, quédate tranquilo, vamos a trabajar juntos codo a codo, yo indicándote lo que hay que hacer y vos haciéndolo, pero va a ser un 50-50 esto. Hagamos una cosa, empecemos a generar ideas para la música que vamos a usar, para el logo que vamos a adoptar, para el nombre que le vamos a poner al canal, porque hay que empezar a darle forma al proyecto, ¿viste? No sea cosa que los millones de personas que van a ser nuestros suscriptores se queden con la duda de cómo esto va a seguir. Así que para cualquiera de esos millones de personas que quiera saber cómo continuó la cosa, yo les sugiero que se mire el videito que estamos poniendo ahí arriba. Chao. Che, o no, al final no me presenté. Bueno, soy Hilario Riera, y voy a estar con Ono en todos los videos. Nos vemos.